busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto. Me presento, yo soy Julián Powell, soy estudiante de esta facultad, militante de Cronopio, agrupación también de esta facultad, que integra la corriente universitaria Julio Antonio Mella, a su vez también el Movimiento Popular Patria Grande. Hoy en día somos presidencia de la Federación Universitaria de La Plata, con los compañeros de derechas. Nos hubiera gustado en principio desde Cronopio que este concepto directivo y esta elección de autoridades se hubiera dado en el marco de un debate con el estudiantado, la gran mayoría de nuestra facultad, para discutir justamente un proyecto de facultad, para discutir la orientación política y académica que va a tener nuestra casa de estudios de acá a los próximos 4 años, y entendemos que eso no está sucediendo. Y justamente por eso venimos acá a plantear la voz del Lómila del estudiante. Entendemos, y quizás un poco se complementa con distintos elementos que habían tirado algunos compañeros y compañeras, que estamos atravesando una coyuntura que es muy difícil y muy compleja para nosotros y nosotras como pueblo. Hay cosas en las que coincidimos, por lo menos nosotros y nosotras entendemos que estamos viviendo una contraofensiva neoliberal a nivel norteamericano, a nivel continental. Y en ese sentido las cosas que vienen sucediendo en las distintas patrias de nuestro continente tienen un eje en común, ¿no? Y nos parece que hay diferencias, podríamos decir tácticas, entre las distintas derechas que se vienen reagrupando, que se vienen organizando y vienen planteando un programa de trabajo conjunto. Diferencias que se expresan, por ejemplo, en la llegada al poder en Brasil a través de un golpe institucional, con la complicidad del Poder Judicial, y que en Argentina tienen su correlato con la llegada al poder del macrismo, de Mauricio Macri, de Alianza Cambiemos, con la legitimidad de las urnas, con la legitimidad de las elecciones, que ese es el desafío que estamos atravesando hoy como campo popular. Sin embargo, cuando empezamos a ver en los hechos las medidas que toman estos distintos gobiernos, nos encontramos con que son bastante parecidas. Estamos hablando de una reforma laboral, de una reforma previsional, estamos hablando de volver a plegarse al programa económico del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos, y entendemos que se está emprendiendo un intento por disciplinar fuertemente a los sectores populares. En ese sentido entendemos que se viene profundizando la persecución política, la persecución mediática y judicial a distintos dirigentes de la oposición, que se viene estigmatizando también la militancia popular, y por eso la prisión de Milagro Sala, por ejemplo, es un ejemplo clave, sigue presa legítimamente, como bien decían los compañeros. Entendemos también que se están persiguiendo a los pueblos originarios, a los distintos pueblos que luchan, y sobre todo al pueblo ancestral mapuche, que hoy en día sigue luchando por su derecho legítimo a la tierra, que ha sido masacrado históricamente, ¿no? Eso hay que decirlo, pero sin duda con la profundización que está habiendo hoy en día de la política represiva y la militarización, nos llega la noticia, por ejemplo, del asesinato en manos del Estado Nacional de Santiago Maldonado, como nombraron los compañeros, de la vuelta. También entendemos que está aumentando la violencia machista, la violencia patriarcal, y una referencia muy clara está en nuestra ciudad, y es la desaparición con vida de Joana Ramallo, que seguimos buscando, víctima del machismo y patriarcado. Y entendemos que todo este contexto tan adverso tiene su correlato también, y todo este ataque tiene su correlato en el ataque que está viviendo, por un lado, la cultura popular, como decían los compañeros, y en ese sentido quería hacer mención de la lucha que venimos llevando a cabo hace mucho tiempo por la expropiación definitiva del Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que está acá a 2 cuadras, imagino lo conocerán. Y a su vez también entendemos que se está profundizando un ataque hacia la educación pública, hacia la comunidad educativa, que me parece que es lo que nos convoca a todas y a todos acá. Entendemos que se viene profundizando un discurso a favor de la educación privada y en contra de la educación pública, que se vienen quizás más en lo inmediato, y se mencionaba cerrando escuelas rurales, que se vienen ninguneando a los compañeros docentes en sus paritarias, ¿no? Eso ofrece un 15% de aumento, que es ridículo, que es patético. Me parece que todos y todas ustedes vienen discutiendo eso. Entendemos también que, como bien decía la compañera de Martí, se ha anunciado ahora hace muy poco el recorte de 3.000 millones de pesos de presupuesto en el sector universitario, y el cese de las obras de infraestructura a nivel nacional, digamos, y eso es un punto muy grave que no podemos dejar de repudiar. Y nos parece que todo esto está enmarcado en una decisión deliberada por parte del oficialismo, del gobierno nacional, de instalar y ganar la discusión en la sociedad, de que la educación no va a ser un derecho al que tengan acceso a las grandes mayorías populares, al que tengamos acceso
la gran mayoría de nuestra sociedad, sino que va a ser un bien de consumo que van a poder pagar los que tengan la plata y así se profundiza un modelo de exclusión. En ese sentido me parece que lo que nos tenemos que preguntar es cómo respondemos, cómo reaccionamos, cómo intervenimos justamente en la coyuntura y en el contexto que estamos viviendo. En ese sentido me refiero quizás a mis compañeros del grupo estudiantil, que somos parte del movimiento estudiantil, que somos parte del movimiento universitario. Y me parece que en ese sentido tenemos que retomar la idea del movimiento estudiantil como un sujeto político, como un sujeto revolucionario, porque eso a veces no sucede. Estamos viviendo, como bien decían los compañeros, la conmemoración, se cumplen 100 años de la reforma universitaria. Tenemos que tener eso como ejemplo, justamente, retomando por ejemplo al compañero Julio Antonio Mella, que le da nombre a nuestra corriente universitaria. Mella se inspiró en los reformistas del 18 para construir el movimiento estudiantil cubano. Y el movimiento estudiantil cubano fue una pieza clave en el triunfo de la revolución cubana, que terminó siendo después un faro antiimperialista para toda nuestra América. Me parece que acá nadie puede poner en discusión el peso de esa revolución, y me parece que lo que quería traer a colación es la importancia que tuvo el movimiento estudiantil en ese proceso. Y de la misma manera, el movimiento estudiantil en nuestra patria protagonizó luchas contra la dictadura, y seguramente hay muchos compañeros y compañeras acá que formaron parte de ese proceso. También protagonizó la lucha contra el menemismo, contra la ley de educación superior, la privatización de la universidad y el arancelamiento. Y también conquistamos una serie de conquistas que no son menores, como justamente la reapertura del albergue universitario, la reapertura de nuevas bocas de comedor, la implementación parcial del boleto educativo, por el cual seguimos luchando, pero que conquistamos con lucha y en la calle. Eso no hay que dejar de decirlo, porque me parece que es el camino que tenemos que profundizar en este momento. En ese sentido, entendemos que tenemos que retomar este ejemplo, y por eso desde Cronopios no podemos dejar de criticar y repudiar la falta de accionar por parte de nuestro centro de estudiantes de Bellas Artes por el Cambio, que llega acá sin decirle nada al estudiantado, sin mencionar en lo más mínimo esta elección de autoridades. Si en la facultad se sabe que está habiendo elección de autoridades, los compañeros y las compañeras se enteraron por Cronopios, se enteraron por nuestra agrupación, y de eso estamos orgullosos. Estamos acá representando por lo menos al 32% del estudiantado que nos acompañó con su voto en las elecciones pasadas. Me atrevería a decir que los compañeros y las compañeras que votaron a otras organizaciones de izquierda tampoco estarían muy contentos del accionar que está teniendo nuestro centro de estudiantes en este momento. Inclusive me atrevería a decir que hay varios compañeros y compañeras que votaron a Bellas Artes por el Cambio pensando que iba a ser un centro de estudiantes que iba a llevar su voz a los espacios de decisión, y los hechos nos demuestran que eso no está sucediendo porque no tienen ni la capacidad ni la voluntad política. No tienen ni la capacidad ni la voluntad política. No han convocado ningún espacio asambleario, ningún espacio de comisión por carrera ni discusión, y hoy en día están en este recinto votando a espaldas de los estudiantes por un arreglo político con la gestión entrante. Más allá de marcar el rol y la responsabilidad del gremio de la mayoría de los estudiantes, que para eso vamos a tener instancias a lo largo del año, me parece que este no es el lugar, estamos acá para discutir en torno a un modelo de facultad. Estamos acá para discutir la orientación de la facultad para los próximos 4 años. Y en ese sentido venimos a hacer un aporte desde Cronopios. Entendemos lógicamente, y me parece que eso ya es público conocimiento, hay un solo candidato que es Daniel Belinche, encabezando una lista unidad. Caracterizamos que esto es una continuidad por parte de la gestión saliente de María Cefal. Hacemos la caracterización con las diferencias, ¿no? Lógicamente, y las rigideces que ha tenido nuestra agrupación y su paso por esta facultad con esta gestión, de que significó un avance progresivo, sin duda, porque estábamos en una facultad en la cual gobernaba la derecha, gobernaba el radicalismo, y de repente pasamos a tener, y no de repente, perdón si me equivoco, por la lucha de los distintos compañeros, una gestión que era peronista, que era kirchnerista, con sus diferencias internas, pero que pasó a reconocer y pasó a hablar en las aulas, por ejemplo, de educación pública, pasó a hablar de soberanía. Se fundó, como bien decían, la carrera de música popular, que yo estoy cursando y estoy muy contento porque incorpora un montón de tradiciones culturales populares a la academia, y es un precedente muy interesante, lo mismo con muralismo, lo mismo con diseño multimedial. A su vez hubo una apuesta interesante y un aumento, digamos, de presupuesto y en cuestión de obras de infraestructura, y tenemos la sede Fonseca, tenemos el nuevo sede audiovisual, tenemos la nueva aula de escenografía. Me parece que los estudiantes de esa carrera están muy contentos, lógicamente, nosotros y nosotros también. Sin embargo, no podemos dejar de venir acá a esbozar una posición crítica porque nos parece que es necesario, porque nos parece que, en perspectiva de poder construir la facultad y la universidad popular, feminista y latinoamericana que verdaderamente necesitamos para que sea un instrumento para la liberación de nuestro pueblo, no podemos dejar de marcar las cosas que hoy en día siguen en la agenda y que es necesario estar trabajando.
En ese sentido nos venimos encontrando, por ejemplo, con la promesa de las triples bandas horarias, que se viene mencionando históricamente, pero no nos encontramos con que esas bandas horarias pasen a ser una realidad. Y me parece que uno de los problemas fundamentales de un montón de compañeros y compañeras que no pueden seguir en las aulas porque tienen la necesidad de estar trabajando, más en el contexto que estamos viviendo. A su vez nos preguntamos por la democratización del presupuesto. ¿Bajo qué criterios se reparte el dinero para las distintas carreras, para los distintos departamentos? Tenemos un museo audiovisual, está buenísimo, lo festejamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las cátedras de grabado, las distintas orientaciones de plástica? Hay un montón de carreras que necesitan más presupuesto, necesitan condiciones dignas de cursada, y eso no está sucediendo. Y nos preguntamos justamente por qué no está sucediendo. ¿Hay una distribución democrática de los ingresos en esta facultad o tiene que ver con acuerdos políticos? A su vez, entendemos, y me parece que es un punto fundamental estar trabajando, tiene que ver con la política integral con respecto a la prevención y la erradicación de la violencia de género en esta facultad. Me parece que es un tema que se está poniendo en agenda, fruto de la lucha de un montón de compañeras que se vienen organizando hace muchísimo tiempo en el movimiento de mujeres, en el movimiento feminista, que vienen instalando discusiones en la agenda mediática, en la agenda política. Hay compañeros que hace un año se reían de nosotros y nosotras porque escribíamos con X y de repente adoptan ese discurso. Nos pone muy contentos porque es una muestra de cómo las compañeras vienen construyendo hegemonía en la sociedad. Ahora bien, cada vez hay más casos de violencia dentro y fuera de esta facultad. Cada vez nos encontramos con más compañeras que son violentadas, abusadas, son acosadas. Y a su vez cada vez hay más conciencia en la sociedad, y me parece que toda la facultad está tomando conciencia de lo violenta que es la opresión patriarcal que viven, sobre todo las compañeras mujeres y las disidencias sexuales. Entendemos que se está dando en la sociedad un proceso que entendemos que el movimiento feminista protagoniza, que caracterizamos como la cuarta oleada feminista, y nos parece que la facultad se está cerrando a esas discusiones, se está cerrando. Entendemos que necesitamos, justamente por eso exigimos la implementación efectiva del protocolo de acción contra la violencia de género que conquistamos como Federación Universitaria en el año 2014 y que nos parece que es una herramienta fundamental para la prevención y la contención de víctimas, que hoy en día no está funcionando en nuestra facultad porque recibe a la compañía personal que no está capacitado. Entendemos que necesitamos perspectiva de género en los planes de estudio, justamente para formar profesionales que en un futuro no reproduzcan estereotipos ni violencia machista. Entendemos que necesitamos, justamente como decían los compañeros, discutir el aborto en las aulas y ver en qué manera eso se entrelaza con nuestras disciplinas. Necesitamos también impulsar cursos de formación para docentes, no docentes y estudiantes, porque la violencia se sigue reproduciendo adentro del aula, en el patio, en todos lados. A su vez, seguimos impulsando la lucha por el cupo laboral trans, que venimos impulsando a nivel universitario, justamente porque las compañeras transexuales están completamente excluidas del ámbito laboral y entendemos que la universidad puede ser una pata fundamental en ese proceso de inclusión. Para no extenderme más, vengo a presentar también un pliego de reivindicaciones que elaboramos con Cronopios. Si les interesa, podemos hacer circular algunos, por lo menos para que exista de insumo. Veo que no somos la única agrupación que está presentando un pliego de reivindicaciones. De lo que sí estoy seguro es que es el único pliego de reivindicaciones que fue discutido con el estudiantado. Venimos dándonos un proceso de debate desde el año pasado y el miércoles de la semana pasada impulsamos distintas comisiones por carrera que tenían el objetivo de poder discutir, por un lado, no fue nadie a ninguna, chicos, pero bueno, estuve esperando. Perfecto, no podíamos faltar con ella. ¿La hicimos? ¿La hice? Bueno, Tenemos en este pliego de reivindicaciones, por un lado, propuestas generales que van a permitir de construir una facultad que sea popular y feminista. Y para mencionar solo algunas, y el pliego está para quien quiera leerlo como insumo, lo vamos a tener también en la mesa de Cronopios. Entendemos que justamente para impulsar la discusión de los planes de estudio tenemos que hacer sesionar mensualmente los departamentos por carrera, porque es el espacio en el cual el departamento tiene contacto con el estudiantado, que es el que tiene verdaderamente las necesidades y sabe en algún punto qué necesita su carrera. Entendemos que tenemos que avanzar justamente en la aplicación del reglamento de estudiantes, trabajadores, padres y madres para contemplar la realidad de un montón de compañeros y compañeras que tienen la necesidad de trabajar o de cuidar hijos. A su vez también una guardería para alumnos y alumnas con hijos. Tenemos que impulsar también las cursadas de verano para que no sea un impedimento atrasarse en la carrera y se puedan recibir compañeros y compañeras
cada vez más rápido. Tenemos que seguir peleando por una fotocopiadora en sede Fonseca. Pudimos conquistar el bufete de sede Fonseca con la lucha, encontramos esa necesidad y estamos muy contentos. Bueno, tenemos que avanzar en una fotocopiadora para la sede Fonseca. A su vez nos parece interesante plantear la creación de una mesa de género para discutir política integral de género. En fin, hay una separación por cada carrera y una especificidad de las distintas materias que necesitan bandas horarias, porque hicimos un relevamiento con los estudiantes en las comisiones que mencioné anteriormente. Queda este documento como insumo, esperamos que pueda servir para avanzar en las necesidades del claustro estudiantil en la facultad y esperamos que la gestión entrante de Daniel Belinche pueda comprometerse a trabajar y a solucionar estas demandas que se acrecentan en la medida que se profundiza el plan de ajuste del gobierno nacional de Mauricio Macri y el de Enza Cambiemos. Solamente queda hacer pública nuestra posición. Entendemos desde Cronopios que ante el apoyo ciego e incondicional de nuestro centro de estudiantes, Bellas por el Cambio, entendemos que no podemos acompañar esta candidatura porque nos parece que es muy importante sentar un precedente político en este consejo directivo de que todas estas demandas y todas estas necesidades aún están irresueltas y es importante que la gestión de la facultad se comprometa para avanzar en eso. Ya sabemos que Bellas por el Cambio y el ALBA no va a avanzar en las críticas que hay que plantear porque son el brazo estudiantil de la gestión entrante. Te lo dejo si quieres. Dale, tengo punto. Para cerrar, algunos pensarán que esta es una posición caprichosa, la realidad es que esto no es así. Los últimos años de gobierno macrista y de avanzada neoliberal nos vienen demostrando que el enemigo claramente no está sentado en esta mesa, más allá de las chicanas infantiles de algunos compañeros y compañeras, el enemigo no está sentado en esta mesa. El enemigo en el claustro estudiantil, la franja morada, y a nivel nacional se sienta en la Casa Rosada, y algunos compañeros y compañeras deberían acordarse de eso cuando tengan comentarios a las distintas agrupaciones. Nos parece que para cerrar es importante en este contexto poder emprender un proceso de debate con los distintos claustros, un proceso de articulación, porque nos venimos encontrando en la calle y es importante encontrarnos en las aulas y estar planteando y discutiendo un verdadero modelo de facultad y universidad que en lo inmediato pueda garantizar una facultad que sea más inclusiva, que esté libre de violencias y que a largo plazo pueda ser un instrumento al servicio de las necesidades de nuestro pueblo y la liberación de nuestra patria. Seguramente pensarán algunos que estamos hablando de más y que somos muy jóvenes. No estamos de acuerdo nosotros y nosotras porque entendemos que justamente el estudiantado es un pilar fundamental en la construcción de la facultad que necesitamos y por eso me voy a despedir con una frase del compañero y comandante Fidel Castro Ruz que dijo hace muchos años: sobre los hombros de la juventud pueden depositarse enormes tareas. Muchas gracias compañeros y compañeras, hasta la victoria siempre, venceremos. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo. Tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra.